Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 61. Capítulo 60, la llama de la ambición. Al observar a la princesa Naeris, Cadmus supo que la joven tenía un potencial inmenso. O mejor dicho, casi todos los miembros de la casa Targaryen tenían potencial. Después de todo, nacer en una buena familia es una suerte que la mayoría de la gente jamás tendría. Sin embargo, existían diferentes niveles de potencial. Daenerys era un claro ejemplo de ello. La joven era simplemente una genio entre genios. Rhaenys, Gaemon y Maekar tenían un potencial similar, superior a la media. Naerys era una genio, aunque un poco por debajo de Daenerys. En cuanto a Aegon y Cadmo, desconocía si existía alguna maldición relacionada con el nombre Aegon, ya que todos los que lo llevaban parecían acabar mal o morir de enfermedad. El hijo del rey Rhaegar no era diferente. Parecía tener un talento mediocre, por decirlo menos. No pudo evitar sentir cierta lástima por el príncipe arrogante y estúpido. Carecía de talento mientras que sus hermanos eran excepcionales o genios. Podía imaginar cuánto influiría esto en la personalidad y el carácter de Aegon. Cadmus apartó a Aegon y se centró en la pequeña princesa, que no parecía tener miedo del dragón azul verdoso que sostenía en brazos. No pudo evitar fruncir el ceño al notar que el cuerpo de la princesa se encontraba en un estado verdaderamente deplorable. Quizás la niña ni siquiera sobreviviría lo suficiente como para que el dragón creciera hasta alcanzar un tamaño adecuado para volar. Mi hermosa princesa se ha convertido en la tercera jinete de dragones de la casa Targaryen. Rhaegar tomó a su hija en brazos y miró con cariño a la frágil y delicada princesa. Naerys miró al dragón en sus brazos y acarició sus hermosas escamas azul verdosas con cierta vacilación. Esta vacilación se desvaneció al ver que el pequeño dragón parecía disfrutar de su caricia. Su expresión tensa se relajó y susurró. ¿Yo, una jinete de dragones? Aunque a menudo había soñado con montar un dragón, esos sueños no eran más que eso. Sueños. Jamás imaginó que llegaría a tocar un dragón y que éste la aceptaría como su jinete. ¿Cómo se llamará el dragón, querida? Preguntó Rhaegar con una sonrisa, al ver a la tímida y dulce Naerys sonriendo radiante. Al contemplar las escamas azul verdosas, los ojos de Naerys se iluminaron y habló con un tono lleno de admiración. Vagar, igual que el dragón de la reina Visenya. Si había una mujer admirada en la casa Targaryen, esa era Visenya, la esposa y hermana de Aegon el Conquistador. Durante la conquista, podría decirse que hizo incluso más que el propio Aegon I Targaryen. La sonrisa de Rhaegar se amplió. Ya que tú has llamado al tuyo Vagar y Daenerys ha llamado al suyo Valerion, es lógico que mi dragón se llame Meraxes, igual que los tres dragones de la casa Targaryen que lo iniciaron todo. Valerion, Vagar y Meraxes. Esos eran los tres dragones de la casa Targaryen. Ese día, la casa Targaryen ganó 3 jinetes de dragón. Con el nacimiento de los dragones, la estrategia de Rhaegar cambió por completo. En lugar de atacar, defendería sus territorios y no avanzaría. Solo tenía que esperar a que los dragones crecieran, y toda la rebelión desaparecería. No solo eso, sino que cuando la noticia del nacimiento de los dragones se extendiera por todo el continente, Rhaegar ni siquiera tendría que pedirlo. Todos vendrían a desembarco del rey para arrodillarse sin que él tuviera que hacer nada. La casa Targaryen con dragones era completamente diferente de la casa Targaryen sin ellos. ¿Y el tuyo, Cadmus? ¿Cómo se llamará tu dragón? Preguntó Daenerys con una sonrisa al ver al dragón durmiendo en el cabello de Cadmus. No pudo evitar pensar que era realmente adorable, demostrando que el dragón se sentía completamente a gusto con el mago. Llámenlo Caraxes, dijo Cadmo, reflexionando un instante antes de hablar con voz tranquila. Una sonrisa asomaba en sus labios. Aunque todos estaban contentos, incluso Rhaenys, Maekar y Gaemon, solo Aegon tenía una expresión sombría. No haber conseguido un dragón había sido un duro golpe para él. Lo único que le alegraba era que Maekar tampoco lo hubiera logrado. Rhaella miró a la familia reunida y sonrió. No estaba decepcionada por no haber sido elegida. Mientras Cadmus estuviera presente, tarde o temprano conseguiría un dragón, así que no le preocupaba demasiado la situación. Rhaegar, debemos difundir la noticia lo más lejos posible. Envía cuervos a todas partes, incluso al muro. Que todo el mundo sepa que la casa Targaryen vuelve a tener dragones, casi 2 siglos después del último, dijo Rhaella, mirando a su hijo con una mirada brillante. Sus pensamientos reflejaban los de Rhaegar. Mientras todos supieran de la llegada de los dragones, la balanza de la guerra se inclinaría a favor de la casa Targaryen.
Nadie era tan estúpido como para enfrentarse a la casa Targaryen con dragones. Las lecciones del pasado garantizaban que todos supieran lo que ocurría al enfrentarse a un dragón. Lo sé. Rhaegar asintió y miró a los tres dragones con una sonrisa en los labios. Fue muy bueno tener esperanza en el futuro. En la habitación, Cadmus se dejó caer perezosamente en el sofá y miró a la chica que yacía en su cama con una expresión divertida. Si no supiera que esta es mi habitación, pensaría que es la tuya, mi hermosa princesa dragón. Daenerys, tumbada boca abajo en la cama y moviendo las piernas, soltó una risita al observar la figura ligeramente borrosa bajo las luces parpadeantes. Con la mejilla apoyada en el brazo, dijo con un tono igualmente juguetón. No seas tacaño. Tu cama parece más cómoda que la mía. Cadmus puso los ojos en blanco y miró a la princesa con una mirada serena pero profunda. Si alguien creía que Daenerys era inocente, estaba muy equivocado. La ambición de la joven era tan grande que la magia que la envolvía resonaba con sus sentimientos, ardiendo como una llama inextinguible. Siéntate a mi lado y dime qué está pensando esa hermosa cabeza tuya, dijo Cadmus en un tono suave, mientras las llamas parpadeantes teñían sus ojos verde oscuro con un matiz rojizo. Daenerys se levantó de la cama, su cabello plateado y dorado caía en cascada a su alrededor mientras bajaba, sus pies descalzos rozando el suelo. Vestida únicamente con un camisón blanco, parecía un hada caminando bajo la luz de las antorchas que la rodeaban. En lugar de sentarse junto a Cadmo, se sentó en su regazo, mirándolo con una mirada que distaba mucho de ser inocente o apropiada para una princesa soltera. Tú y Margaery no pierden el tiempo, siempre intentando manipularme, a mí, un pobre y débil mago, dijo Cadmus riendo. Tanto Margaery como Daenerys intentaban seducirlo para obtener su ayuda. Algunos podrían considerarlo despreciable, pero él no. No me compares con esa estúpida flor de alto jardín, resopló Daenerys, inflando las mejillas con disgusto porque Cadmus mencionara a otra mujer en ese momento. Al contemplar sus pechos, apenas un poco más pequeños que los de Margaery, los labios de Cadmus se crisparon. Las mujeres de la casa Targaryen generalmente no poseían curvas voluptuosas. Tenían una belleza esbelta, etérea y grácil, casi mística. Además, no te estoy manipulando, dijo Daenerys en un tono suave, mirándolo directamente a los ojos como para demostrar su total sinceridad. Lo sé. Las palabras simplemente se me escaparon sin pensarlo, dijo Cadmus con un tono suave, pero inhumanamente manipulador. Acarició el rostro de la niña como si admirara una obra maestra. Al menos ya lo sabes, dijo Daenerys con una expresión de satisfacción, y luego apoyó la barbilla en su hombro, contemplando el apuesto rostro que tanto la atraía. Cadmus, cuando se arrodillaron ante mí, sentí que mi corazón latía con fuerza, dijo Daenerys en voz baja, casi en un susurro. Fue una sensación maravillosa tener el poder de controlar la vida de millones, de decidir su destino como si fuera una diosa. La sonrisa de Cadmus se amplió. Miró a Daenerys con una mirada brillante. La Morgana finalmente había probado el poder, y su ambición había florecido por completo. ¿Quieres ser reina?, preguntó Cadmo con un tono amable. Sí. No había vacilación en la voz de Daenerys. Esto no sorprendió a Cadmus. Daenerys había nacido para gobernar, y aunque algunas de sus decisiones en otro universo podrían haber sido imprudentes, ¿qué se podía esperar de una chica que creció en las calles comiendo basura y huyendo de asesinos? En este universo, la niña había recibido educación y lecciones. No era una mendiga sin poder ni conocimiento como lo había sido en otro mundo. Pero tu hermano es rey. Y no solo eso, sino que además de sus hijos, incluso Naerys está por delante de ti en la línea de sucesión, dijo Cadmo con una sonrisa. Daenerys observó su sonrisa y comprendió el significado de sus palabras. Era una pregunta. ¿Tienes el valor de querer ser reina de Poniente, de mancharte las manos con la sangre de tus parientes? Primer borrador de la sinopsis de mi libro oficial. ¿Son los dioses benevolentes? Quizás algunos lo crean. Sin embargo, la verdad es mucho más cruel, sangrienta y mortal. En un mundo donde los dioses se manifiestan en el reino mortal a través de los mitos, su presencia no trae salvación, sino destrucción. Sin embargo, este es un mundo que los simples mortales ni siquiera eran dignos de ver. Lucius Sinclair, un chico flacucho de 16 años que siempre se esconde tras unas grandes gafas, despierta repentinamente sus poderes un día cualquiera. Lo que antes era una vida normal se convierte en caos, miedo y peligro constante.
Arrojado a una realidad dominada por dioses heréticos y fuerzas que escapan a la comprensión humana, Lucius se encuentra en el centro de un juego cruel y mortal, un juego que cambiará su vida para siempre y le abrirá los ojos al verdadero rostro de la realidad. El mundo divino. Esta es la historia de un chico flacucho de Kens que se convierte en rey en medio de una guerra divina entre dioses y humanos. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 62. Capítulo 61, la llama de la ambición. Obviamente no respondió Daenerys sin pensarlo dos veces, con tono firme. ¿Qué desea entonces mi bella princesa? Preguntó Cadmus con suavidad, actuando como un demonio que susurra al oído de su presa. Sus rostros se acercaron hasta que sus narices se rozaron ligeramente. Cadmus y Daenerys se miraron fijamente, inmóviles, mientras el aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Podríamos conquistar esos, dijo, hipnotizada por aquellos ojos verde oscuro. Se acercó aún más, sus labios rozándose suavemente. ¿Realmente me ves como un dios?, dijo Cadmus riendo. El continente Asos no es tan simple. Es una tierra aún más salvaje, habitada por magos, ocultistas y monstruos. Si conquistamos alguna ciudad libre, seremos el blanco de todos. Pondrán precio a nuestras hermosas cabezas. Magos de todos los rincones del mundo concentrarán sus espadas en nosotros. ¿Estás seguro de que quieres eso? Preguntó Cadmus, mirando fijamente a los ojos lila que tanto le gustaba ver. ¿Tiene miedo Cadmus Peverella? Preguntó Daenerys con una sonrisa, acomodándose en su regazo. Se sentó frente a él, con una sonrisa provocativa en los labios. Cadmus rió y, con un movimiento rápido, acorraló a Daenerys contra el sofá, su cuerpo inmovilizándola sin dejar ni un centímetro de espacio. El cabello de Daenerys se extendió sobre los cojines como hilos de plata, reflejando levemente la luz de las antorchas que lo rodeaban. ¿Crees que provocarme es una buena idea, mi bella princesa? Preguntó Cadmus con una sonrisa peligrosa. Aquella mirada le provocó un escalofrío a Daenerys, un escalofrío agradable, no desagradable. Sonriendo, la princesa le besó suavemente el cuello y le susurró al oído al mago. ¿Me equivoqué al pensar que tenías miedo? Cadmus tuvo que admitir que esas palabras realmente lo irritaron. ¿Miedo? Incluso si un dios volviera a caminar sobre la tierra, tendría el valor de matarlo y diseccionarlo en nombre de la ciencia, y mucho menos temer a simples magos, señores de las ciudades libres, demonios o monstruos. Al mirar esos ojos llenos de ironía, arrogancia y poder, sintió de nuevo ese escalofrío placentero. Se dio cuenta de que disfrutaba de ser ligeramente dominada por Cadmus. Al mismo tiempo, lo sintió más guapo que nunca. Este era el hombre que había elegido. Solo la gente mediocre carece de arrogancia. No tengo miedo, simplemente me da pereza lidiar con hormigas a cada paso. Cadmus acarició el rostro de Daenerys con la palma de la mano. Su piel era suave y cálida al tacto. Si no tienes miedo, ven conmigo y bañemos el palacio del Magister de Pentos en sangre. Daenerys frotó su mejilla contra la palma de Cadmus, sintiéndose más segura que nunca. Con una sonrisa, dijo en voz baja. Ahora no es el momento. Nuestros dragones deben crecer para infundir temor. Pero si lo deseas, puedo acompañarte, dijo, mirando a Cadmus a los ojos con una mirada algo inquietante. Una llama blanca parecía reflejarse en la profundidad de su mirada. Cadmus, entrecerrando los ojos, no pudo evitar pensar que el poder realmente transforma a las personas. Ahora que Daenerys sentía ese poder en su interior y poseía un dragón, la ambición de la princesa era mayor que nunca. Incluso su personalidad había cambiado ligeramente. No, esta era la personalidad que Daenerys siempre había ocultado tras la máscara de una princesa dulce, amable y elegante. Así como la Daenerys de otro mundo no había dudado en incendiar Desembarco del Rey y a sus 500.000 de habitantes, la Daenerys que tenía ante sí no había cambiado en absoluto. Sin embargo, Cadmus no dijo nada ni intentó cambiarla. La crueldad era una característica de casi todos los tiranos del mundo, y la pequeña y delicada princesa que estaba bajo su yugo era una tirana de la peor calaña. Sin embargo, por alguna razón, a sus ojos, Daenerys nunca había sido tan hermosa como en ese momento. Recordó que su abuelo le había dicho que huyera de las mujeres locas, pero ¿qué podía hacer ahora? Disfrutaba enormemente de estar al borde del peligro. De repente, al sentir unos brazos rodearle el cuello, Cadmus oyó la voz de Daenerys, que lo sacó de sus profundos pensamientos. Cadmus, quiero casarme contigo.
Sé mi esposo hasta que muramos. Nuestra muerte, no la tuya. Cadmus notó ese pequeño detalle. ¿Acaso la chica planeaba matarlo para ir juntos al infierno? Mañana te pediré la mano, dijo Cadmus con firmeza. No era un hombre indeciso. Si Daenerys quería casarse, él se casaría con ella. Vamos a divertirnos un poco antes, dijo, mirándolo con una expresión que no tenía nada de apropiada para una princesa. Cadmus rió y se inclinó hacia ella, reclamando sus labios en un beso apasionado, profundo y nada tierno. A Cadmus no le gustaba la ternura, así que el beso se convirtió rápidamente en una feroz batalla, mordisqueándose los labios, succionándose y empujándose. Daenerys agarró con fuerza el cabello de Cadmus, quien hizo lo mismo con ella. Ambos parecían completamente absortos en la lucha. La luz de la antorcha proyectaba sombras parpadeantes de los dos cuerpos entrelazados en el sofá. Daenerys respiraba con dificultad mientras los besos de Cadmus en su cuello la dejaban sin fuerzas. Besándola con avidez, Cadmus dejó una marca roja y visible en la piel clara de Daenerys. ¿Nos vamos a la cama, princesa? Preguntó Cadmus con una sonrisa pícara, besando la barbilla de Daenerys. La princesa no sintió miedo. Se bajó los tirantes del camisón, pero como estaba tumbada en el sofá, solo se le veían los hombros. Cadmus no pudo evitar admirar a la chica. Era su primera vez, pero era increíblemente valiente y no dudó ni un segundo. De repente, alguien llamó a la puerta de Cadmus, lo que hizo que la expresión del mago se volviera extremadamente sombría. Se negaba a aceptar que estuviera sufriendo uno de esos clichés en los que una pareja siempre es interrumpida. ¿Cadmus? Sin embargo, la voz de Raella hizo que tanto Cadmus como Daenerys abrieran los ojos de par en par. Al mirarse el uno al otro, ambos vieron la impotencia en los ojos del otro. No era solo Cadmo quien lo deseaba. Daenerys también ansiaba experimentar placeres carnales con él. Con un suspiro de impotencia, Cadmus se bajó de Daenerys y se sentó en el sofá. Daenerys no se mostró nerviosa ni tímida. Simplemente se sentó en su regazo y miró hacia la puerta con expresión de profunda insatisfacción. Al incorporarse, su camisón blanco cayó, dejando al descubierto la desnudez de la princesa. Un par de pechos del tamaño de 2 manzanas. Tentadores, suaves e innegablemente hermosos. Cadmo bajó la mirada y le gustó mucho lo que vio. No tenía un tipo de mujer específico. Ya fueran pechos grandes o pequeños, ambos podían satisfacer su corazón insaciable. Raella, que se encontraba al otro lado de la puerta acompañada por el viejo caballero Barristan Selmy, estaba a punto de volver a llamar cuando la puerta se abrió. Al mirar dentro de la habitación, su expresión denotaba cierta sorpresa. Vigila la puerta, Barristan, dijo Raella al entrar. El viejo caballero de la Guardia Real cerró la puerta sin siquiera mirar lo que ocurría dentro. Si algo había aprendido en su larga vida en la Guardia Real, era que la vida de la familia real era caótica y hedonista. Ni siquiera el rey se había librado de ello, pues Barristan también vigilaba la puerta mientras el rey se acostaba con sus 2 reinas. En la habitación, Raella observó a Daenerys sentada en el regazo de Cadmus con una expresión divertida. No se esperaba que su hija fuera tan osada como para entrar en la habitación de un hombre en plena noche. Al ver las marcas rojas en el cuello y el hombro de su hija, Raella supo que la situación se había caldeado bastante antes de su llegada. Parece que he interrumpido, dijo la reina madre, mirando a Daenerys, cuyos pechos ahora estaban al descubierto con su camisón recogido hasta la cintura. No esperó respuesta de Daenerys, quien claramente estaba muy disgustada, algo que la reina podía comprender, pero no había venido a visitar Cadmus por simple casualidad. Había asuntos importantes que atender. Hace un momento, Lord Montfort envió un cuervo advirtiendo que una flota de barcos se acerca a desembarco del rey, dijo Raella con expresión solemne. Cadmus miró hacia el mar y sintió una docena de auras mágicas. La más fuerte se sentía como un pequeño faro en medio de un mar oscuro. Tras abrazar la cintura de Daenerys, Cadmus le preguntó a la princesa con una sonrisa. ¿Qué sientes? Daenerys frunció el ceño y miró en la misma dirección que Cadmus. Cerró los ojos y, al abrirlos de nuevo, se le veía una expresión de sorpresa en el rostro. Docenas de llamas, hay una muy grande, mucho más fuerte que todas las demás, dijo Daenerys con tono sorprendido, desvaneciéndose toda su insatisfacción por haber sido interrumpida ante tan nueva sensación. Cadmo dijo entre risas. Aquella que percibes es Kimbara, suma sacerdotisa del templo rojo de Volantis, la llama de la verdad, la luz de la sabiduría y la primera servidora del Señor de la Luz. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas.
Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 63. Capítulo 62. La fe roja llega a poniente. Mar estrecho. Montfort Velaryon observó la escena ante él con expresión solemne, con un atisbo de temor en los ojos. Sinceramente, incluso siendo un hombre experimentado que había visto muchas cosas en su vida, no pudo evitar pensar que la visión que tenía delante era verdaderamente aterradora. En las oscuras, tormentosas y violentas aguas, cientos de buques de guerra surcaban el mar con brutalidad. Si se tratara de una flota de barcos comunes, Montfort tal vez ni siquiera los habría notado, pero era imposible no ver cientos de buques de guerra en llamas. Más precisamente, solo las velas de los barcos ardían con una fina capa de llamas rojas y naranjas. Las velas rojas lucían un escudo con la forma de un corazón rodeado de llamas doradas. Montfort reconoció el emblema característico de la religión roja, la religión más grande y poderosa del mundo. En cuanto a intentar detener el avance de la flota, Montfort lo habría hecho de no haber recibido un cuervo del rey días atrás. Sin embargo, no pudo evitar sentir aprensión. Aunque desconocía qué hacía la fe roja en Poniente, especialmente con una flota tan numerosa, sentía una inquietud, como si algo muy importante estuviera a punto de suceder. En el puerto de la ciudad, Rhaegar se sorprendió al ver aparecer a Cadmus junto a su madre y Daenerys. No veía razón alguna para que su hermana estuviera presente en ese momento. Al fin y al cabo, era una princesa. Ni siquiera había convocado a sus propios hijos, y mucho menos a su hermana, pues no había motivo para que estuvieran allí. Aunque Rhaegar no se percató, no se podía decir lo mismo de Lyanna y Elia. Ambas reinas se miraron con una mirada ambigua y sonrieron. Tienes que enseñarle algunas cosas a Daenerys, dijo Lyanna con una sonrisa ligeramente lasciva, una mirada que Elia compartió. Lo sé, respondió Elia con una sonrisa, mirando a Daenerys con una mezcla de provocación y diversión. La princesa dragón notó que ambas reinas la observaban con burla y resopló con frialdad, sin mostrar debilidad alguna mientras alzaba la cabeza con orgullo. Lyanna y Elia se rieron de la actitud madura de la chica y continuaron susurrándose entre ellas mientras miraban a Daenerys con risas y burlas. Ignorando a Daenerys, Rhaegar miró a Cadmus y habló con tono tranquilo. La suma sacerdotisa es verdaderamente poderosa. No mentía. Al conocer la cantidad de barcos y personas, Rhaegar comprendió por fin el significado de una religión tan poderosa. Aquello ya representaba la fuerza de todo un reino. No era una fuerza débil. Con solo imaginar que esto representaba apenas una fracción del poder de la religión roja, un escalofrío recorrió la espalda de Rhaegar. La fe roja era mucho más fuerte de lo esperado, tan fuerte que incluso dudaba en darle la bienvenida a Kimbara a desembarco del rey. Finalmente comprendió por qué las casas valirias tras las murallas negras de Volantis eran completamente indefensas ante este monstruo llamado la religión roja. ¿Cómo podía un gobernante ignorar una fuerza tan masiva y poderosa a sus puertas? Cadmus sin duda comprendió las preocupaciones de Rhaegar al oír esas palabras. Sé que su gracia debe estar preocupado, pero no se preocupe. A diferencia de la fe de los 7, que se inmiscuye en los asuntos de Estado, la fe roja no lo hace. Ellos distinguen claramente entre lo mundano y lo divino. Las palabras de Cadmo tranquilizaron un poco a Rhaegar, aunque en el fondo seguía preocupado. Sin embargo, no dijo nada, pues eso demostraría que tenía miedo. De repente, todas las miradas se centraron en la flota de barcos incendiarios que emergía del mar oscuro y tempestuoso. Las velas de los barcos, ardiendo con llamas rojas y naranjas, parecían una flota de dioses en este mundo infiel e incrédulo. Debo admitir que saben cómo causar impacto, dijo Rhaegar con un tono algo resignado. ¿Cómo era posible que gente común, sin ningún conocimiento, no se convirtiera ante semejante espectáculo? A diferencia de la fe de los 7, a la fe roja simplemente no le importaba el aspecto místico de su religión. Daenerys contempló la nave más grande y sintió aún más de cerca el poder de la suma sacerdotisa del Templo Rojo de Volantis. Era una enorme bola de fuego, mientras que docenas de otras bolas de fuego más pequeñas gravitaban a su alrededor. Tal como Daenerys había previsto, el enorme buque de guerra atracó en el puerto y se bajó una rampa de madera que conectaba el barco con el muelle. Entonces, una hermosa mujer vestida de rojo apareció ante Rhaegar, Cadmus, Lyanna, Elia, Rhaella y Daenerys. Esta mujer es peligrosa. Eso pensó Daenerys tras ver a Kimbara en persona. La hermosa mujer de cabello negro y ojos rojos albergaba un poder monstruoso en su bello cuerpo. Un monstruo con piel humana, igual que Cadmus a su lado.
Sin embargo, si Kimbara era una enorme bola de fuego, Daenerys sentía que Cadmus era un sol orbitando en el cielo, el más grande de todos. La cantidad de magia en el cuerpo de su hombre era simplemente monstruosa. Majestad, soy Kimbara, suma sacerdotisa del gran templo rojo en Volantis. Kimbara miró a Raegar y le habló con respeto, como mandan los ritos de Poniente. Era hermosa, de rostro exquisito y ojos rojos. Raegar asintió y observó con profunda mirada a las decenas de sacerdotisas que se encontraban detrás de Kimbara. No tenía ninguna duda de que todas aquellas mujeres eran poderosas magas, bendecidas por el dios rojo con poderes extraordinarios. Bienvenida a desembarco del rey, excelencia, saludó Raegar a Kimbara, respetando su estatus y sin mostrar arrogancia. No había motivo para ello. Kimbara gozaba de una posición extraordinaria como mujer poderosa capaz de influir en todo el continente de esos. Kimbara miró a Cadmus y habló con un tono suave y elegante. Ha pasado algún tiempo, mi querido Cadmus. Sí, ha pasado tiempo. Veo que no has cambiado nada, dijo Cadmus, contemplando el rostro maduro y hermoso de la mujer. Tenía que admitir que esa semi-inmortalidad era realmente tentadora. Mientras el collar que Kimbara llevaba puesto rozara su piel, jamás envejecería. Espero que el viaje haya sido tranquilo. El mar no ha sido muy benévolo últimamente. Cadmus sonrió y habló con calma. Esta mujer podría parecer inofensiva, pero él sabía mejor que nadie lo monstruosa que era Kimbara en realidad. Con la bendición de un dios, podría superar prácticamente al 90% de los magos del planeta, siendo una maga de fuego tan poderosa que podría contener fácilmente a todo un ejército. El Señor del Fuego nos guió a través de este mar tempestuoso. Nos obsequió con comida y agua fresca, respondió Kimbara en un tono suave, pero todos la consideraban una fanática de la peor calaña. Sinceramente, si fuera Kimbara, Cadmus también se convertiría en un fanático. La semi-inmortalidad por sí sola era una tentación difícil de rechazar para cualquier hombre o mujer con poder. Tenemos mucho que discutir, excelentísimo señor, dijo Raegar, indicándole a Kimbara que caminara hacia un carruaje de metal que no estaba lejos de donde se encontraban. Por supuesto, su gracia, dijo Kimbara con una sonrisa en los labios, teñidos con un fuerte tinte rojo. Al ver a Raegar y Kimbara caminando uno al lado del otro, Daenerys miró a Cadmus con una mirada ligeramente celosa y habló en un tono aparentemente casual. Pareces conocer muy bien a Lady Kimbara. Cadmus miró a Daenerys con una sonrisa y preguntó: ¿celosa? Daenerys no lo ocultó y asintió. Realmente sentía celos. Aunque era joven, sabía que a los hombres les gustaban las mujeres como Kimbara, y eso la hacía sentir un poco insegura ante una mujer tan poderosa y hermosa. No te preocupes. Aunque me parece hermosa, esta mujer es demasiado peligrosa y fanática, dijo Cadmus entre risas. Además, probablemente sea mayor que la propia dinastía Targaryen. Al oír las palabras de Cadmus, los ojos de Daenerys se abrieron de par en par y miró con incredulidad la espalda de Kimbara. No podía creer lo que oía. Recuerda, Daenerys, no subestimes a los dioses, especialmente a un dios poderoso como R'hllor. Este dios en particular es generoso con sus sacerdotisas, otorgándoles la semi-inmortalidad. Por eso estas mujeres viven tanto tiempo. Cadmus tomó la mano de Daenerys y habló con una sonrisa. Melisandre tenía unos 400 años. Kimbara, desde luego, no podía ser más joven. Así pues, a pesar de la belleza de la mujer, Cadmo no estaba interesado en un montón de huesos viejos y decrépitos. Yo también quiero vivir tanto, dijo Daenerys, entrelazando sus brazos alrededor de Cadmo. Había un tono de deseo en su voz. Vivir tanto tiempo, sobre todo para una mujer, era una tentación enorme. ¿Qué mujer no mataría por ser joven para siempre? Eso es fácil. Podemos bañarnos en sangre divina y vivir unos cuantos miles de años, susurró Cadmus al oído de Daenerys, haciendo que los ojos de la chica se abrieran de par en par por un instante antes de que se calmara al momento siguiente. Cadmus vio una llama blanca en sus ojos y sonrió. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 64. Capítulo 63, la fe roja llega a poniente. Dentro del carruaje metálico, Raegar observó a Daenerys, cuyos brazos estaban entrelazados con los de Cadmus, con una mirada serena. Aunque era algo lento para comprender estas cosas, finalmente entendió por qué su madre la había traído consigo. Sin embargo, Raegar no estaba ni enfadado ni molesto.
En su opinión, Cadmo era digno de ser el esposo de Daenerys. Su hermana merecía un gran hombre como marido. Cadmo era perfecto para el papel, según él. Cadmus, espero una propuesta de matrimonio formal, dijo Raegar con calma. Aunque no le molestaba la relación de Daenerys con Cadmus, el mago aún tenía que casarse con su hermana. Después de todo, debía velar por su reputación. Lo sé. Iba a hacer la propuesta esta mañana, pero la llegada de Lady Kimbara trastocó un poco los planes. Cadmus no se oponía en absoluto al matrimonio. Si bien no le importaba mucho su propia reputación, valoraba la de Daenerys. Raegar mostró una expresión de satisfacción. Tal como esperaba, Cadmo era un hombre decidido. Kimbara, sentada junto al rey, miró a Cadmus y luego a Daenerys. Entrecerró los ojos, ocultando una mirada fanática y reverente mientras observaba a la princesa junto a la maga. El corazón de la sacerdotisa roja latía más rápido que nunca. ¿Cómo no iba a estar emocionada ante la campeona de la luz elegida por el mismísimo dios rojo? Quería arrodillarse y besar los pies de Daenerys, pero con tanta gente alrededor, se mantuvo serena y reprimió ese sentimiento de reverencia. Ni siquiera Cadmo notó nada extraño en Kimbara. La mujer tenía siglos de vida a sus espaldas y era una maestra en disimular sus intenciones y sentimientos. Felicidades por tu compromiso, mi princesa. Que las llamas te traigan esperanza y amor, dijo Kimbara con una dulce sonrisa. Sus ojos color rubí contemplaron a la joven de 14 años, casi 15, con una mirada tierna. Gracias por sus amables palabras, Lady Kimbara. Daenerys tampoco esperaba que su rey aceptara tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento estaba más que feliz. Incluso los celos que sentía hacia Kimbara se desvanecieron. Simplemente le alegraba que su hermano hubiera aceptado tan rápido y sin complicar las cosas. Al fin y al cabo, era una princesa y una excelente aliada para conseguir aliados en esta guerra civil. A pesar de su madurez para su edad, Daenerys olvidó que ahora era una jinete de dragones. Con la elección de la danza de los dragones presente, Raegar jamás le entregaría su mano a cualquier señor. Aunque Cadmus no pertenecía a la casa Targaryen, ambos tenían un pacto de no agresión. Cadmus jamás atacaría a la casa Targaryen, del mismo modo que la casa Targaryen jamás atacaría a la casa Peverell. Ambas casas podrían ser aliadas durante miles de años sin ningún problema. Si bien esto otorgaba un gran poder a la casa Peverell, a Raegar no le importaba. Mientras quien se sentara en el trono de hierro tuviera sangre Targaryen y el apellido Targaryen, le importaba un bledo el poder que alcanzara la casa Peverell. Si fuera posible heredar algo de la magia de Cadmus, mejor aún. Felicidades, Dandy. Dijo Lyanna con una expresión de alegría genuina. Podía ver que Daenerys estaba muy contenta con el compromiso. La reina no pudo evitar pensar que Daenerys tenía mucha suerte de casarse con quien quería. ¿Cuántas mujeres tenían ese privilegio? Si no hubiera sido por Raegar, ella misma se habría casado con Robert, algo que detestaba profundamente. Jamás habría sido feliz con ese hombre infiel y arrogante. Enhorabuena, Dandy. Elia también felicitó a Daenerys con un tono alegre. Aunque había deseado que Daenerys se casara con Tristane para fortalecer la alianza entre la casa Martell y la casa Targaryen, al ver lo feliz que estaba la joven, abandonó la idea y la felicitó. Felicidades, hija mía. Felicitó Raella a su hija. A diferencia de ella, que se había casado por obligación, su hija se casaría por amor, un lujo que pocas mujeres en este mundo han tenido la oportunidad de experimentar. Daenerys aceptó todas las felicitaciones con una sonrisa en el rostro mientras apretaba con más fuerza el brazo de Cadmus, con los ojos más radiantes que nunca. En la Fortaleza Roja, en el gran salón, sentado en el trono de hierro, Raegar observó a Kimbara y a las decenas de sacerdotisas rojas. Algunas de ellas portaban estandartes con el emblema de la fe roja. Era evidente que Kimbara ya se estaba adaptando a las costumbres de Poniente. Al fin y al cabo, en esos no existían los escudos familiares, solo los emblemas personales o los de los grupos mercenarios. En el gran salón también se encontraban los ministros del consejo privado de Raegar. Raymond Darry, la mano del rey. Jon Connington, maestro de los rumores. Petyr Baelish, maestro de la moneda. Paxter Redwine, maestro de leyes. Y Gerold Hightower, lord comandante de la Guardia Real. En cuanto al maestro de barcos y al gran maestre, el primero protegía los mares de Poniente, mientras que el segundo se había caído accidentalmente por las escaleras y, por desgracia, murió pocos días después del regreso de la reina Raella a la Fortaleza Roja. Nota.
Petyr Baelish es el maestro de la moneda porque tiene talento, y a diferencia de lo que ocurría durante el reinado de Robert, Meñique no se atrevió a malversar fondos del tesoro real, ya que Raegar es muy serio en lo que respecta al dinero. Su gracia, vengo a Poniente con una petición, dijo Kinvara con tono respetuoso. Miró al rey en el trono de hierro y continuó. El pueblo necesita el cálido y tierno abrazo de R'hllor. Solo así podrán entrar en el reino de Dios después de la muerte. Deseo iniciar una vigilia religiosa y realizar una peregrinación por todo el continente de Poniente. Las palabras de Kinvara provocaron expresiones de disgusto en varias personas. Aunque pudiera parecer que la fe de los 7 era popular, pocos nobles, como la casa Hightower, eran verdaderamente religiosos. A nadie le gustaba pagar diezmos a la fe de los 7, y mucho menos a una religión extranjera. Comprendo la misión de su excelencia, pero ¿se respetarán las costumbres de Poniente?, preguntó Raegar con calma. Aunque deseaba aceptar la situación y dejar que la fe de los 7 y la fe roja se enfrentaran, debía velar por el bienestar de sus súbditos. Sí. No habrá esclavos ni ceremonias religiosas que impliquen quemar gente viva. Respetaré las leyes del rey, dijo Kinvara con una sonrisa. Era evidente que sabía que no podía usar los mismos métodos en Poniente que en esos. A diferencia de esos, acostumbrada a la magia y el misticismo, Poniente estaba completamente atrasada en ese aspecto. En lugar de asombrarse, se aterrorizaban al presenciar la magia. Sus 500 años de vida le habían brindado una gran experiencia en la naturaleza humana. Sabía exactamente qué podía provocar miedo y terror, o cómo inspirar reverencia, respeto y amor. Mi mago de la corte, Raegar miró a Cadmus y preguntó, ¿podemos hacer el juramento inquebrantable entre Lady Kinvara y yo? Sí, mi rey. Cadmus sabía perfectamente lo que Raegar pretendía. Al fin y al cabo, la fe roja era demasiado poderosa como para dejarla sin control. La fe de los 7 era un ejemplo de lo que ocurre cuando la religión no tiene restricciones. Simplemente digan sus nombres y los términos del juramento inquebrantable, le dijo Cadmus a Raegar, quien se levantó del trono y se puso de pie ante Kinvara. Yo, Raegar de la casa Targaryen, primero de mi nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. ¿Juras no hacerme daño a mí ni a mi familia, a menos que alguien de mi familia ataque primero? Kinvara miró a Cadmus y, al verlo asentir, también comenzó a hablar mientras el mago sostenía el brazo del rey. Yo, Kinvara de Volantis, juro no dañar jamás al rey ni a su familia a menos que ellos me ataquen. ¿Jurarás respetarme a mí y a mis leyes?, preguntó Raegar en tono solemne. Lo juro. Kinvara no dudó. En el instante en que habló, el público contuvo la respiración al ver aparecer líneas doradas alrededor de los brazos de Raegar y Kinvara. Kinvara observó los hilos dorados con cierto interés. Como maga, jamás había visto ni conocido un hechizo semejante. Sin embargo, pronto adoptó una expresión solemne. Sintió una fuerza mágica desconocida recorriendo su cuerpo y, por primera vez, comprendió que las palabras realmente tenían un gran poder. ¿Juras que no me harás daño ni a mí ni a la fe roja hasta el último día de tu vida?, le preguntó Kinvara, imponiendo sus condiciones. Aunque no temía a Raegar, al fin y al cabo, era solo un humano común y corriente, ser el objetivo de un rey era bastante problemático. Una sola palabra suya podía hacer que todo el esfuerzo que había dedicado a Poniente se esfumara por completo. Lo juro. En cuanto Raegar terminó de hablar, las líneas doradas se solidificaron alrededor de sus brazos. Kinvara asintió y, ante la mirada atónita de todos, se arrodilló y alzó ambas manos. Una corona de acero valirio engastada con rubíes apareció en sus manos. Ofrezco la corona del arconte de Volantis, dijo Kinvara en tono solemne. El término arconte se utilizaba cuando aún existía el imperio valirio. Los arcontes eran los patriarcas de las casas de los señores dragón. La corona que Kinvara sostenía era la del último arconte que controlaba la ciudad libre de Volantis. Raegar miró la corona con sorpresa, pero la aceptó y se la colocó en la cabeza. Al ver a Kinvara arrodillada ante él, su última preocupación se desvaneció. En cuanto Raegar pronunció las palabras, todos abrieron los ojos de par en par. Levántate, Lady Kinvara, señora de Old Town. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 65. Capítulo 64, la fe roja llega a Poniente. En la habitación, Cadmus estaba de pie frente a Kinvara. A su lado, Daenerys la observaba con cierta curiosidad.
Sin embargo, lo que más la sorprendió fueron los ojos rojos de la mujer, ojos llenos de reverencia y respeto hacia ella. Daenerys no se consideraba tan importante como Raegar, que era rey, por lo que le sorprendió bastante ver una expresión tan respetuosa en el rostro de una de las mujeres más poderosas del mundo conocido, si no la más poderosa en la actualidad. Bajo la mirada serena de Cadmus y la mirada sorprendida de Daenerys, Kinvara se arrodilló ante la princesa con una postura aún más humilde que cuando se había puesto de pie ante Raegar. Si Daenerys no se hubiera sobresaltado por la repentina llegada de la mujer, Kinvara incluso podría haber besado los pies de la princesa. Daenerys miró a Kinvara y luego a Cadmus, quien la observaba con una expresión divertida. La reencarnación de Azor Ahai, aquel que empuñará la espada roja contra el campeón del dios del frío, dijo Kinvara en tono respetuoso, con un brillo fanático en sus ojos rojos. Daenerys frunció el ceño al recordar la visión que había tenido en la pira funeraria. Esa misma visión se le había aparecido de nuevo la noche anterior. No se lo había contado a nadie. Al fin y al cabo, no quería que los demás pensaran que se estaba volviendo loca. Cadmus se percató de la expresión de Daenerys y le explicó la leyenda de Azor Ahai y su propósito, así como la larga noche y sus peligros. ¿Se acerca la larga noche? Al recordar el cielo sin sol de su visión, la expresión de Daenerys se tensó y una sensación de miedo se apoderó de su pecho. Sí, un mundo sin luz alguna, dijo Calmo con tono tranquilo pero solemne. Según lo que sabía, si el mundo perdiera su sol, el planeta entero se congelaría. Sin embargo, en este universo no era igual, donde el sol parecía más un símbolo que la fuente de toda vida. Más precisamente, los dioses crearán una cortina alrededor del planeta, añadió Kinvara con un tono tranquilo y suave, aún arrodillado ante Daenerys. Si el sol desapareciera, toda la vida en el planeta moriría, y todos los dioses perecerían también. Los ojos de Daenerys se abrieron de par en par ante una respuesta tan descabellada, insensata y cruel. Si bien sabía que los dioses existían al fin y al cabo, los milagros demostraban la existencia de seres divinos, saber que podían ser tan crueles le resultaba asombroso. No te sorprendas, Dany. Cadmus miró a Kinvara con un toque de sarcasmo y habló con calma. Los humanos no son más que ganado que los dioses necesitan para su fe. Todos los dioses son así, fríos e indiferentes. ¿De verdad necesitamos dioses así? Preguntó Daenerys con una expresión compleja. Kinvara seguía sonriendo. Su expresión no había cambiado en absoluto. El sarcasmo de Cadmus y las dudas de Daenerys no significaban nada para ella. Bastaba con que todos abrieran sus corazones al dios rojo para ver cuán hermoso era realmente el señor de la luz y la sombra, de la vida y la muerte. Se acerca la larga noche, y con ella los gélidos vientos del invierno, la muerte y el hielo, dijo Kinvara con tono solemne, mirando a la pequeña princesa que tenía delante. La princesa debe empuñar la espada roja y derrotar al rey de la noche, el campeón del dios del frío. Daenerys sentía un peso enorme sobre sus hombros. Esos hermosos ojos rojos le incomodaban profundamente. No quería ser lo que aquella mujer describía, pero sentía que no podía ocultarlo. La visión que había tenido era aterradora y no quería que su familia estuviera entre aquel mar de cadáveres escondidos bajo la nieve. De repente, una mano le agarró la suya. Miró a un lado y se encontró con un par de ojos verde oscuro, dulces y llenos de confianza, que la miraban con palabras de aliento y una fe en ella que ni siquiera sentía tener en sí misma. Daenerys no pudo evitar pensar en lo injusta que era esa mirada, una mirada que sugería que podía hacer cualquier cosa. Le conmovió tanto que se sintió inmersa en una dulce y embriagadora sensación. No te preocupes, iremos despacio, dijo Cadmus con voz suave. Poner el destino del mundo sobre los hombros de una chica de 15 años era una receta segura para el colapso bajo tal presión. Al menos, a su parecer, Daenerys aún tenía unos años de vida despreocupada antes de que este mundo se convirtiera en un caos total. Ignorando la presencia de Kinvara en la habitación, Daenerys simplemente se sentó en el regazo de Cadmus y lo abrazó con fuerza. Si te atreves a huir, te perseguiré hasta los confines de la tierra. Levantando la cabeza y mirándolo fijamente a los ojos, habló en tono amenazante mientras mostraba los dientes. Sin embargo, dada su apariencia, lo que se suponía que era amenazante se volvió bastante adorable a los ojos de Cadmus. Aún valoro mi vida y jamás huiría de la peligrosa y poderosa madre de dragones, dijo con un tono suave y juguetón. No había ni rastro de miedo en su expresión. Daenerys resopló y miró con orgullo a Cadmus antes de volverse hacia Kinvara. Entrecerró los ojos y habló con tono tranquilo. Supongo que tu objetivo siempre he sido yo, ¿verdad? Sí, mi santa, respondió Kinvara sin dudarlo, sonriendo.
La peregrinación era secundaria. La razón principal era unirse a Daenerys, pues solo ella era digna de empuñar la espada roja. Entonces, ¿obedecerá toda la fe roja mis órdenes? Preguntó Daenerys con curiosidad. ¿Eran las profecías tan poderosas como para hacer que la religión más grande del mundo se doblegara ante una princesa sin poder? Sí. 200.000 fieles, 1.000 sacerdotisas rojas, 40.000 guerreros, 1.200 barcos y aproximadamente 80 millones de monedas de oro, reveló Kimbara los secretos de la religión roja sin dudarlo. Nota. 200.000 fieles se refiere a los verdaderos creyentes, no solo a las personas que casualmente creen en R'hllor. Si se contaran estas últimas, la cifra ascendería a decenas de millones. Daenerys respiró hondo al oír las palabras de Kimbara. Dejando de lado a las 200.000 personas, tan solo 80 millones de monedas de oro equivalían a 50 años de los ingresos anuales de los 7 reinos. Saber que de repente tenía tanto poder dejó a Daenerys atónita. Era como heredar una fortuna de $1.000 millones de la noche a la mañana. Cadmus también se sorprendió por el poder oculto de la fe roja, pero tras considerar que se habían estado preparando durante más de 5.000 años para la próxima larga noche, las cifras le parecieron fácilmente aceptables, incluso las consideró un poco pequeñas para una espera de 5.000 años. Dejemos la larga noche para más adelante. Ahora lo importante es unificar los 7 reinos bajo el trono de hierro una vez más, dijo Cadmus, acariciando el suave cabello de Daenerys. Su tono era tranquilo y frío. La larga noche aún estaba lejos, pero la guerra civil estaba a punto de estallar. Daenerys disfrutó de las caricias en la cabeza y asintió, mirando a Kimbara con expresión seria. Primero resolvamos nuestros asuntos internos. No podemos lidiar con la larga noche y los problemas internos al mismo tiempo. Haré lo que me ordenes, mi santa, dijo Kimbara sonriendo y aceptando las órdenes sin dudarlo. También coincidió con las palabras de Cadmus. Esta era una guerra que decidiría la supervivencia de la humanidad. No había margen de error. Los elementos caóticos del reino debían ser neutralizados antes de poder participar en la gran guerra. Es tarde. Puedes ir a descansar, mi señora. Al ver que Kimbara seguía arrodillada sin intención de levantarse, Daenerys habló en tono tranquilo. Kimbara miró a Daenerys y luego a Cadmus. Sonrió y se puso de pie. No interrumpiré vuestra noche de pasión, mi santa, dijo con tono respetuoso y salió de la habitación. Las mejillas de Daenerys se sonrojaron ante las palabras de Kimbara. Respiró hondo para calmarse y miró a Cadmus, con un tono aún preocupado. Esa mujer es peligrosa. Cadmus asintió. Kimbara era, sin duda, peligrosa. Una fanática empedernida que había vivido durante más de medio milenio. Era imposible que una mujer así no fuera peligrosa. Sin embargo, también estaba seguro de que Kimbara obedecería todas las órdenes de Daenerys. Para otros, ella es la poderosa suma sacerdotisa, pero para ti, es más bien una esclava, dijo Cadmus con una sonrisa. Tú eres el campeón del dios rojo. Ella obedecerá todas tus órdenes. No tienes por qué temerle. No me gustan los esclavos. Una expresión de profundo disgusto apareció en el rostro de Daenerys. Yo tampoco, pero así es el mundo, sobre todo en esos, dijo Cadmus con una sonrisa. Podrías liberar a todos los esclavos de la religión roja con un simple pensamiento, pero no lo hagas. ¿Por qué? Preguntó Daenerys con un tono de genuina confusión. En su opinión, Cadmo, que también detestaba la esclavitud, debería querer abolirla más que nadie. Porque no se puede proporcionar vivienda, ropa y comida a decenas de millones de personas, dijo Cadmus sin rodeos. Si se libera a todos los esclavos, perderán las casas y la comida que se ganaron trabajando para sus amos. Cuando eso ocurra, sumirás a todo el continente Asos en el caos total. Muchos morirán de hambre, muchos en luchas internas, muchos simplemente por estar vivos. Cadmus besó la frente de Daenerys con ternura y dijo con una sonrisa. Recuerda, hasta que no tengas la capacidad de ayudar a esta gente, no te involucres en este asunto, pues solo conseguirás que el mundo entero se vuelva contra nosotros. A Daenerys le gustó que Cadmus dijera nosotros en lugar de referirse solo a ella. Está bien, no me meteré en ese asunto, dijo a regañadientes, pero sabía que Cadmus tenía razón. Había decenas de millones de esclavos. No tenía la logística ni la estructura para mantener a tanta gente. Mi princesa es sabia, dijo Cadmus con tono orgulloso, lo que provocó que Daenerys mostrara una expresión igualmente orgullosa. Nota. Me hice un tatuaje, 3 cuervos en el brazo derecho. Mi mamá casi sufre un infarto cuando lo vio, es demasiado religiosa. Ja 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 ja.
Afortunadamente, después de muchas bromas y de ver que el tatuaje no me cambiaba en absoluto, lo aceptó más rápido de lo esperado. Tatuaje. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Perky Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 66. Capítulo 65, la fe roja llega a Poniente. Al día siguiente, la impactante noticia del nacimiento de los dragones y la llegada de la fe roja se extendió por todo el continente con extrema rapidez. Si bien la llegada de la fe roja y la muerte del arzobispo Roland fueron importantes, quedaron eclipsadas por la noticia de los dragones. Sin embargo, la fe de los siete no guardó silencio al enterarse de la muerte de un importante arzobispo, especialmente cuando una sagrada reliquia cayó en manos de la casa Targaryen. Si había algo en lo que la Iglesia era experta, era en manipular eventos e información, utilizando a la población como una espada afilada. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Ese mismo día, los cuervos volaron desde Antigua y se extendieron por todo Poniente. Si Poniente ya había estado al borde de la guerra civil, ahora había llegado con toda su fuerza. Sin embargo, todo permanecía oculto, esperando el momento oportuno para estallar. Las tierras del oeste, Roca Casterly. Un anciano vestido con túnicas doradas con el emblema de un león estaba sentado detrás de un escritorio. Tenía unos ojos verdes penetrantes, agudos y opresivos. Era Tywin Lannister, el león de Roca Casterly. Tras arrojar la carta a la papelera, Tywin mostró una expresión de desdén. Acababa de recibir un cuervo de Antigua escrito por el mismísimo Septón Supremo, Arthur Olsen. La carta hablaba de la crueldad y la frialdad de Raegar, de su infidelidad y su naturaleza demoníaca, de la segunda venida de Maegor, que traería una religión bárbara y cruel a Poniente. Incluso insinuaba que Tywin podría convertirse en rey de los siete reinos. Tywin simplemente se burló de las acusaciones del gran Septón y de su patético intento de manipularlo para que se convirtiera en rey. Ser rey estaba muy bien, pero estaba seguro de que la casa Lannister no podía controlar los siete reinos, al igual que ninguna otra gran casa podía. Aegon I Targaryen había cambiado las reglas del juego, y todos lo recordaban. Solo la casa Targaryen podía unificar los reinos bajo un solo trono. Tywin no era tan arrogante como para creer que podía cambiar las reglas del continente con el prestigio que ostentaba. Un trono que no podía transmitirse a la siguiente generación no era más que una silla de lujo. Tywin podría sentarse en el trono de hierro, pero sus descendientes jamás podrían mantener los reinos unidos bajo una sola corona. Por esta razón, Tywin se mostró indiferente ante la propuesta del gran Septón. En cuanto a usar el poder de la fe de los siete para convertirse en rey y mantener su reinado, Tywin prefería morir antes que ser una marioneta en manos de la Iglesia. Eso no era un rey, sino un rehén y un subordinado del clero. ¿Quieres usarme como tu espada? Tú, un simple sumo septón, no eres digno, murmuró Tywin con una mirada fría e indiferente. Sin embargo, hay necios que pueden servir para estar en primera línea. Tywin no quería convertirse en el líder de esta coalición ni en el verdadero culpable de la rebelión. Solo un necio se lanzaría a la carga y se declararía rebelde. Si bien no le importaba lo que pensaran las masas, también sabía que el prestigio era importante y podía mantener a los vasallos bajo control. Balón y Oster, y una sonrisa fría apareció en los labios de Tywin al recordar a esos dos arrogantes necios. Uno ya se ha rebelado por segunda vez. El otro está a punto de hacerlo también. La casa Lannister os ayudará a luchar y a debilitar a la casa Targaryen en esta guerra civil. Pero dragones, y eso sí que era inesperado. Tywin mostró una expresión profunda. No dudaba de que la noticia fuera cierta. Era imposible inventar algo así. Sorprendentemente, Tywin no parecía nervioso ni asustado. Los dragones necesitan tiempo para crecer y no son invencibles, y un brillo frío apareció en los ojos verdes de Tywin. No tenía miedo, pero también sabía que no podía subestimar a estas criaturas que habían cambiado las reglas del mundo entero. La guerra debe acelerarse. Cuanto más tiempo pase, más tiempo tendrá el rey para conseguir aliados, murmuró Tywin. Los dragones son un símbolo, y uno muy poderoso. Todos se arrodillarán ante Raegar a su debido tiempo. Tywin pensó en algo y mostró una expresión pensativa. ¿Podría el rey aceptar mi lealtad? Si bien la casa Lannister ha sido bastante insubordinada en estos años, no ha llegado al punto de una lucha a muerte como la casa Baratheon. Tywin no podía estar más agradecido de que el ataque de la montaña hubiera fracasado y de que la reina y los hijos del rey estuvieran a salvo.
De lo contrario, sería imposible que la casa Lannister volviera a aliarse con la casa Targaryen. Puedo aumentar mi influencia actuando como aliado del rey en bando enemigo, murmuró Tywin, mirando el retrato de su esposa. En cuanto a la vergüenza de tales actos o lo despreciables que fueran, a Tywin le importaba un bledo. Para él, la casa Lannister era más importante que cualquier otra cosa, incluso que su propia reputación, por muy ilusoria que fuera. Tywin no pudo evitar pensar que tan solo 4 crías de dragón, aún inofensivas, habían cambiado por completo el panorama político de Poniente. ¡Qué poder tan envidiable! El murmullo de Tywin resonó entre las paredes. Tal como Raegar y Raella habían predicho, la balanza en esta guerra se inclinó a favor de la casa Targaryen una vez que la noticia se hizo pública. La llegada de los dragones supuso un duro golpe para grandes casas como Baratheon, Tully y Arryn. Los vasallos de estas casas nobles comenzaron a flaquear. Ya no eran tan hostiles al hijo del rey loco como antes. Después de todo, Poniente siempre había sido un continente donde la continuidad del linaje era lo más importante. Las pequeñas casas nobles podían perdurar miles de años con ese tipo de política, por no hablar de las grandes casas. A los nobles solo les importaba la continuidad de sus casas y nada más. Salvo que se tratara de una enemistad ancestral como la de la casa Blackwood y la casa Bracken, las demás casas podían volver a aliarse sin problema alguno. Por supuesto, algunas casas nobles podían doblegarse incluso después de rebelarse, pero las casas Tully, Baratheon y Arryn eran diferentes. No podían ceder, especialmente la casa Tully y la casa Baratheon. Si había una casa noble que la casa Targaryen quería destruir, era la casa Tully y la casa Baratheon. El odio de Raegar hacia Oster Tully y Robert Baratheon era de sobra conocido. Era un asunto antiguo que todos sabían. Raegar no había matado a Robert años atrás porque no quería luchar hasta la muerte contra el ejército Baratheon, sobre todo teniendo en cuenta que otros lugares necesitaban urgentemente apoyo. Así que permitió que Robert regresara de Bastión de Tormentas. De esta forma, ganó tiempo, el suficiente para apaciguar otras partes del reino sin preocuparse de que la casa Baratheon invadiera las tierras de la corona. Con esto, logró enmendar el desastre que él y su padre habían provocado, y aunque dejó vivir a un poderoso enemigo, fue mejor que perder todo el reino. En Desembarco del Rey, en la habitación de la princesa Naerys. Cadmus miró a la princesita con una sonrisa. Parecía bastante tímida, a diferencia de Daenerys y Rhaenys, que eran más extrovertidas y vivaces. Al verla sostener al pequeño dragón azul verdoso como si fuera lo más preciado del mundo, Cadmus pensó que si él tuviera una hija tan adorable, no se quejaría en absoluto. Hola, princesa, dijo Cadmus, acercándose a la cama con su expresión más amable. No quería asustar a la niña de 8 años. Hola, Lord Peverell. Usando una de las alas de Vagar para ocultar la mitad de su rostro, Naerys habló en un tono tímido. Soy un mago, dijo Cadmus con una sonrisa. Cerró la mano y, ante la mirada sorprendida de Naerys, apareció un ramo de flores plateadas en ella. Tu padre me pidió que cuidara de tu salud. ¿Te portarás bien y te quedarás quieta? Sí. Con los ojos brillantes de admiración, Naerys asintió y permaneció completamente inmóvil. Cadmus sonrió y comenzó a realizar un diagnóstico mediante magia. Un holograma que se asemejaba a Naerys apareció sobre su cuerpo. El mago no pudo evitar respirar hondo al ver grandes manchas rojas en el cuerpo de Naerys. El corazón, los pulmones y la vesícula biliar, y no solo eso, sino que incluso el sistema nervioso estaban gravemente dañados. Era un milagro que la niña que tenía delante pudiera hablar o siquiera mover la cabeza. ¿Es muy grave?, preguntó Lyanna, acompañada por Raella y Elia, con expresión preocupada. Con una dulce sonrisa dirigida a Naerys, Cadmus se apartó de la cama y se acercó a las 3 mujeres. Antes de hablar, lanzó un hechizo a su alrededor para impedir que Naerys oyera lo que iba a decir. Es muy grave. Su corazón está fallando, sus pulmones están dañados y su vesícula biliar está a punto de reventar por completo, dijo Cadmus con tono solemne. En cualquier momento podría empezar a sentir un dolor agudo e intenso. Lo más terrible es su sistema nervioso. El sistema nervioso es el responsable de que sintamos cosas y también de que transmita los impulsos del cerebro al resto del cuerpo. Sin él, una persona ni siquiera puede caminar. El rostro de Lyanna palideció. Se mordió los labios y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elia la sostuvo rápidamente. La expresión de Raella también era sombría. Había un rastro de culpa en su rostro. Si no fuera por ella, sus descendientes no habrían sido envenenados. Tengo que operar a la princesa. Le trasplantaré un corazón sano y le curaré los pulmones.
En cuanto a la vesícula biliar, es el problema más fácil de resolver. El cuerpo humano puede vivir sin ella, así que solo se trata de extirparla, dijo Cadmus con un tono tranquilo pero seguro. Aunque la cirugía cardíaca era extremadamente delicada, confiaba en poder trasplantarle un corazón completamente nuevo a la princesa. ¿Estará en peligro? Tras escuchar que Cadmus quería abrir el cuerpo de su hija, la expresión de Liana se tornó aún más preocupada y triste. Volverá a ser una niña sana y adorable, dijo Cadmus en un tono amable. Si no hace esto, ¿cuántos años más podrá vivir? Preguntó Raella con tono solemne. Puede que viva hasta los 20 años, pero solo si la obligo a entrar en estado vegetativo. Pero eso no es vida. Quedará atrapada en su mente, sin poder hablar ni expresar nada. Vivirá para siempre en esta cama, incapaz de moverse, dijo Cadmus con un tono aún más suave. Hazlo, dijo Liana con voz temblorosa. La vida que Cadmus describía no era vida, sino una pesadilla, un infierno. No podía permitir que su hija se enfrentara a una vida tan infeliz. En comparación con su preocupación, prefería darle a su hija una pequeña esperanza. Cadmo asintió solemnemente. Nota. Los capítulos de Deus Imperador de Planetos y Godwin, o Dourado volvieron a la normalidad el domingo. Los nuevos capítulos se están publicando de nuevo en Patreon. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El Dios Emperador de Planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El Mago de la Corte del Rey. Capítulo 67. Capítulo 66, enseñando sobre magia. Cadmus frunció el ceño y suspiró. La cirugía de la princesa había sido más complicada de lo esperado. La razón era simple. Sangre de dragón. Los valirios estaban tan furiosos que usaron magia de sangre para fusionar la sangre de dragón con la de su propia raza. Sinceramente, para Cadmus, esto era una auténtica locura. Sin mencionar que los dragones y los humanos eran dos razas distintas. Los meros instintos de la raza dragón podían influir en su huésped de todas las maneras posibles. El problema más grave era que, si Cadmus iba a reemplazar el corazón de Naeris, tendría que encontrar uno que no solo fuera compatible, sino que además tuviera sangre de dragón. La cirugía está descartada. Cadmus cambió de planes sin dudarlo. Dejando de lado la tarea de obtener un corazón, si es que eso era posible, la reacción en cadena que provocaría un trasplante era algo que ni siquiera él podía evitar. Él no era ningún dios. Aunque la magia distorsionara la realidad, la capacidad de crear algo de la nada era imposible. Toda la materia del universo era estática. Nunca aumentó realmente. Al final, las pociones seguirán siendo la opción más segura, un ritual de sangre debería ayudar. Tengo que fortalecer el cuerpo de la princesa antes de exponerla a pociones durante mucho tiempo, murmuró Cadmus con calma. Si los valirios no hubieran estado tan furiosos, todo habría sido mucho más sencillo. Al menos la reina no se preocupará tanto. Cadmus pensó en la apariencia de la reina Liana y murmuró. De repente, una sombra descendió del techo y se abalanzó sobre Cadmus. El mago no mostró intención de defenderse y sintió que algo le caía en la cabeza. Al alzar la vista, vio un rostro draconiano y escamoso que lo miraba con aparente inocencia. Caraxes. Quitándose el pequeño dragón de la cabeza, Cadmus miró al reptil que tenía en las manos y dijo con tono frío. Mi cabeza no es un nido. Su respuesta fue un rugido infantil y bastante rebelde, lo que hizo que Cadmus mirara al pequeño dragón con una expresión bastante amenazante. Mitra, como hermana mayor, tienes que disciplinar a tu hermano pequeño, le dijo calmo al pájaro que dormía no muy lejos de él. El pájaro se posó y abrió sus ojos rojos como la sangre. Mitra miró con desdén al estúpido reptil. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentir un atisbo de celos al ver al dragón en el regazo de Cadmus. Apareciendo en el regazo de Cadmus, Mitra miró al dragón con superioridad y usó sus alas para apartarlo. Caraxes cayó del regazo de Cadmus y rodó por el suelo antes de detenerse. Se puso de pie furioso y atacó al estúpido pájaro. Cadmus miró al pequeño dragón con lástima. ¿Cómo podía Mitra perder contra un dragoncito? El resultado de la batalla ya estaba decidido hacía mucho tiempo. Y fue exactamente como Cadmus esperaba. Mitra sometió al pequeño dragón con facilidad, incluso sentándose sobre él y mirando a Cadmus con arrogancia, como para demostrar lo increíble que era. Cadmus rió y sacó una poción de su bolsa. Volvió a coger al pequeño dragón y le hizo beber la poción. Bébetela toda. Te ayudará a crecer más rápido, dijo el mago al ver la reticencia del dragón a beberla.
Era una sencilla poción mágica de vitalidad, excelente para que las crías crecieran más rápido y sanas. El tiempo que tardaría Caraxes en alcanzar la edad adulta se reduciría en un 70%. En otras palabras, en pocos años, Caraxes se convertiría en una pequeña colina voladora capaz de incendiar una ciudad entera. De repente, Cadmus oyó que alguien llamaba a su puerta. Con un gesto de la mano, la puerta se abrió y aparecieron dos personas. Una era Daenerys y el otro, el joven príncipe Gaemon. Al observar al joven príncipe, Cadmus recordó que le había prometido a Gaemon enseñarle los secretos de la magia. Sin embargo, tenía tantas cosas que hacer que lo había pospuesto. El hecho de que el muchacho aún no hubiera ido a verlo demostraba su gran paciencia. Llegaron justo a tiempo, dijo Cadmus con voz tranquila mientras terminaba de darle la última gota de poción a Caraxes. El pequeño dragón se acurrucó y se envolvió la cola alrededor del cuerpo, quedándose dormido poco después. Sin importar el animal, dormir siempre era la forma más rápida de crecer. ¿Vas a enseñarnos magia?, preguntó Daenerys con una mirada radiante. Tras su despertar, siempre había querido aprender magia, pero Cadmus estaba ocupado o simplemente no le importaba porque estaba disfrutando de momentos íntimos con su prometido. Sí y no. Cadmus puso los ojos en blanco. ¿Enseñarle magia a Daenerys? Si la chica lanzaba un simple hechizo de fuego, podría incinerar toda la fortaleza roja. La cantidad de magia que poseía Daenerys no era poca cosa. Cadmus no le enseñaría magia hasta que tuviera cierto control sobre la suya. Gaemon aprenderá magia. En cuanto a ti, solo serán lecciones teóricas, dijo Cadmus, provocando que Daenerys hiciera un puchero, aunque no intentó suplicar ni mostrarse amable. Cadmus ya le había dicho lo vasta que era su magia. Cualquier hechizo se convertiría en un arma de destrucción masiva. Para ti, mi querida princesa, entrenarás tu control mágico, dijo Cadmus, y metiendo la mano en su bolsa, sacó una moneda de oro. Daenerys le arrojó la moneda a la princesa, la atrapó y miró a Cadmus con confusión. Intenta ponerle un poco de magia a la moneda, dijo Cadmus con una sonrisa traviesa en los labios. Daenerys obedeció y, a pesar de ser una completa novata, logró controlar la magia que había en su interior. En el instante en que inyectó magia en la moneda, esta comenzó a subir y bajar a una velocidad vertiginosa, tan rápido que dejó imágenes reflejadas delante y detrás. Cuando Daenerys dejó de inyectar magia, la moneda cayó suavemente en su mano. El primer paso de tu entrenamiento consiste en hacer que esta moneda suba y baje lenta y constantemente mientras tú controlas personalmente todo el proceso, dijo Cadmus con una sonrisa, mirando el rostro de Daenerys, que se tornó algo sombrío al oír sus palabras. Primera parte. Preguntó Daenerys con un tono algo triste. Exacto, quedan dos partes más, respondió Cadmus con una sonrisa. Ignorando a la princesa, que estaba triste y resentida por el entrenamiento, Cadmus miró a Gaemon y dijo con una sonrisa. En cuanto a ti, comencemos con lo básico, despertando tu magia. Sí, profesor. Gaemon era un chico educado a pesar de su timidez. Cadmus se acercó al príncipe y le tocó el hombro. Una gran cantidad de energía mágica se depositó en él. La magia que habitaba en Gaemon sintió la energía mágica extraña y despertó para combatir la invasión, pero antes de que pudiera producirse una lucha, la energía mágica de Cadmus se retiró tan rápido como había aparecido. A diferencia de Daenerys, eres mucho más fácil de manejar, dijo Cadmus con una sonrisa. Daenerys era esencialmente diferente de Gaemon. La magia de Gaemon era como el papel, mientras que la de Daenerys era como una placa de acero reforzado, difícil incluso de mover. ¿Cómo te sientes?, preguntó Cadmus con tono divertido al ver la expresión de asombro de Gaemon. Es una sensación extraña, como si un hilo largo recorriera mi cuerpo, dijo Gaemon con un tono algo inseguro. La sensación de magia fluyendo por su cuerpo era particularmente clara para él. Después de todo, nunca antes había experimentado algo así. Gaemon, antes de empezar nuestro entrenamiento, tengo que decirte algo. Cadmus volvió a sentarse en el sofá. Daenerys, que jugaba con la moneda que tenía en la mano, también se sentó junto a Cadmus. Si Gaemon no hubiera estado presente, sin duda se habría sentado en su regazo. El camino de la magia es un proceso de autodescubrimiento y exploración, dijo Cadmus con tono tranquilo. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Aunque Cadmus creía que el conocimiento era un derecho de todos, no estaba dispuesto a compartir todo el suyo. Al mismo tiempo, también quería ver cómo florecería la magia con solo los conocimientos básicos que se les habían dado a los magos de este mundo. El profesor solo me enseñará lo básico, respondió Gaemon con respeto. Las palabras de Cadmus no le sorprendieron.
Ya lo suponía. Al fin y al cabo, era un milagro que Cadmus hubiera enseñado lo básico a la gente. La esencia de la herencia mágica jamás se transmitiría a quienes no pertenecieran a la casa Peverelli. Como miembro de la alta nobleza, Gaemon comprendía mejor que nadie el valor del conocimiento. Aún así, se sentía satisfecho con tener una base sólida que le permitiera explorar la magia de forma segura. Recuerda que la magia es el reflejo de tu voluntad y determinación para cambiar el mundo que te rodea. La magia no tiene límites, solo los de tu propia imaginación. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 68. Capítulo 67, enseñando sobre magia. El hechizo más sencillo es Lumos, que crea una pequeña esfera de luz para iluminar el entorno, dijo Cadmus, moviendo la mano. Una esfera de luz blanca flotó sobre su palma. Era perfectamente redonda, como una perla, lo que demostraba el control impecable de Cadmus. Profesor, ¿qué idioma es ese? Preguntó Gaemon, alzando la mano, con un tono lleno de curiosidad y sed de conocimiento que hizo sonreír a Cadmus. Sacando un libro de su mochila, Cadmus se lo lanzó a Gaemon, quien lo atrapó con cuidado y delicadeza. Es latín, una lengua extinta en este mundo. Esta lengua posee un gran poder, por eso se usaba para recitar conjuros. Gaemon miró la portada del libro y vio el título. La traducción del latín a la lengua vernácula. Cadmus Peverelli. Estúdialo bien. Te será importante, dijo Cadmus con una sonrisa. No mentía. El latín era realmente importante. No entendía por qué no había clases de latín en Hogwarts. Este idioma era la base de todo el sistema mágico de la civilización, y sin embargo, la gente solo memorizaba los nombres de los hechizos en lugar de aprenderlo de verdad. Gaemon asintió y abrazó el libro, demostrando lo mucho que significaba para él. Mirando a Cadmus, preguntó con tono expectante. Profesor, ¿puedo probar esta magia? Por supuesto, dijo Cadmus, mirando a Gaemon con una mirada divertida. Lumos era un hechizo para principiantes por una razón. Era fácil de pronunciar y controlar. Incluso los magos novatos que nunca habían tocado la magia lo encontrarían relativamente fácil de lanzar. Sin embargo, existía un problema con los magos que jamás habían tocado la magia ni siquiera conocían su existencia. La mayoría no creía que pudieran hacer algo extraordinario. Como Cadmus había dicho antes, la magia es determinación, voluntad e imaginación. Sin ellas, ni siquiera la magia podría convertirse en lo que estaba destinada a ser. Gaemon miró su propia mano y murmuró nerviosamente. Lumos. No había nada, ni una luz, absolutamente nada. Daenerys también miró con curiosidad a Gaemon. Por lo que Cadmus había dicho, la magia era fácil y adecuada para principiantes. Gaemon, te dije que la magia es determinación, voluntad e imaginación. ¿Qué estabas haciendo cuando intentaste lanzar el hechizo? Preguntó Cadmus con una sonrisa. Pensé que era improbable que sucediera, respondió Gaemon con sinceridad. Por las palabras de Cadmus, comprendió dónde se había equivocado. Gaemon extendió la mano y susurró. Lumos. Una luz parpadeó en la mano de Gaemon, titilando como una llama débil, como si pudiera apagarse en cualquier momento, pero el chico realmente había lanzado el hechizo. Al mirar la luz que sostenía en su mano, el rostro de Gaemon se transformó con una alegría contagiosa. Contempló esa luz con una expresión de asombro y fascinación. Daenerys también observó la luz en la mano de Gaemon con un toque de envidia. Al ver que Cadmus prestaba atención a Gaemon, miró de reojo a un lado, se levantó del sofá y se dirigió a la ventana del dormitorio. Abriendo la ventana, miró hacia atrás y, al ver que nadie le prestaba atención, la princesa extendió la mano y susurró. Lumos. Al instante siguiente, comprendió perfectamente por qué Cadmus no le había permitido lanzar ningún hechizo. En cuanto terminó el encantamiento, la enorme cantidad de magia que había en el interior de Daenerys se desató como un tsunami incontrolable. Lo que sucedió a continuación dejó a Daenerys conmocionada. Una luz extremadamente cegadora apareció en su mano y voló hacia el cielo. Un segundo sol apareció sobre desembarco del rey. Daenerys, al oír la voz a sus espaldas, Daenerys se giró con una sonrisa inocente y encantadora. Miró a Cadmus, que tenía una expresión sombría, con una mirada tierna en el rostro. Cadmus, estás guapísimo hoy, dijo Daenerys, manteniendo su sonrisa mientras el segundo sol sobre desembarco del rey provocaba un caos total en la ciudad. Cadmus no respondió a los halagos de Daenerys y transformó una flor en un tubo de papel.
Sin dudarlo, comenzó a golpear la cabeza de la princesa. Te dije que no debías lanzar ningún hechizo hasta que terminaras tu entrenamiento de control mágico, dijo Cadmus con un tono bastante disgustado. Al ver el segundo sol sobre la ciudad, se quedó sin palabras y golpeó la cabeza de Daenerys con el tubo de papel aún más rápido. No me pegues. Me estás despeinando. A pesar de los incesantes ataques de Cadmus, Daenerys no sentía dolor y hablaba con un tono triste. El tiempo que había dedicado a peinarse había sido considerable, pero todo se había echado a perder por el implacable ataque de Cadmus. Gaemon miró la débil y parpadeante luz en su mano y luego el segundo sol sobre desembarco del rey, sintiendo por primera vez que los dioses tenían sus favoritos. Su talento, comparado con el de Daenerys, era un abismo insalvable. Sentía que no quería tener clases con su tía. Tener a alguien tan brillante a su lado le resultaba bastante estresante y desalentador. Tras mirar de nuevo a Daenerys, que no parecía arrepentida, Cadmus dejó escapar un suspiro cansado. Cortad el flujo de energía mágica, o alguien pensará que los dioses han enviado un castigo divino desde el cielo. Daenerys contempló la gigantesca bola de luz que se cernía sobre la ciudad y creyó en las palabras de Cadmo. La gente era supersticiosa. Al cabo de un rato, la esfera de luz desapareció por completo, y Daenerys suspiró aliviada. Frunció los labios y finalmente creyó en las palabras de Cadmus. Era un arma de destrucción que no sabía controlar su propio poder. Eso no sería malo en un campo de batalla donde el enemigo estuviera frente a ella, pero una vez que estuviera rodeada de aliados, al ver que Daenerys comprendía su poder, Cadmus mostró una expresión de satisfacción y miró a Gaemon, que tenía un aspecto desanimado y desolado. No te preocupes. Aunque tu talento sea un poco mediocre, la gente normal puede mejorar, dijo Cadmus, consolando al joven príncipe. Daenerys miró a Cadmus con una expresión extraña y luego al rostro aún más sombrío de su sobrino. Eres pésimo consolando a la gente, le susurró al oído a Cadmus. El mago observó el rostro de Gaemon, pero no percibió nada extraño en sus palabras. Para la gente común, Gaemon era un genio, pero a sus ojos, era del montón. Su magia ni siquiera alcanzaba el 1% de la de Daenerys, y mucho menos la de Cadmus. Sin embargo, para Cadmo, ser una persona promedio no era algo malo. Solo cuando uno desea mejorar puede convertirse en una mejor versión de sí mismo. Afrontar los propios defectos y corregirlos era esencial para el crecimiento y la madurez. No estés triste. Aprende y sumérgete en el conocimiento de la magia. Si hay algo que la magia puede hacer, es obrar verdaderos milagros, dijo Cadmus con una sonrisa, mirando el rostro de Gaemon, que volvía a la normalidad y mostraba una expresión decidida. Gracias, profesor. Gaemon sabía que compararse con Daenerys era una receta para el desánimo y la tristeza. Continuemos con la lección. Cadmus asintió y comenzó a enseñarle los fundamentos al joven príncipe. Gaemon escuchaba con atención, como si quisiera memorizar cada palabra que salía de la boca del mago de la corte. Tras la lección, Gaemon salió de la habitación con una expresión de entusiasmo y satisfacción. La magia era más interesante de lo que había imaginado. Cadmus miró a Daenerys y recordó que tenía que realizar el ritual de purificación a todos los miembros de la casa Targaryen, especialmente a las mujeres. Dany, ¿tu madre te dijo algo sobre el ritual de sangre? Preguntó Cadmus con tono tranquilo. Daenerys miró a Cadmus con una expresión de genuina confusión y negó con la cabeza. No sé de qué estás hablando. Sinceramente, Cadmus dudó en decirle la verdad a Daenerys. El resentimiento y el odio eran cosas que Daenerys no necesitaba, sobre todo con la enorme cantidad de magia que albergaba. Cadmus no dudaba ni por un instante de que Daenerys, una adolescente llena de hormonas, pudiera hacer alguna locura en un arrebato de ira y furia. Sin embargo, a Cadmus no le gustaba mentir, especialmente a su futura esposa. Tras dudar un instante, el mago decidió decir la verdad. La expresión de Daenerys pasó de la confusión a la incredulidad, el dolor y, finalmente, la furia. Sabiendo que su madre había sufrido tanto y que el mismo veneno corría por sus venas en ese preciso instante, esperando el momento oportuno para matarla, decir que estaba furiosa era quedarse corto. Con las emociones de Daenerys, su magia comenzó a moverse sin control. La señal más evidente fue la temperatura, que subía a cada instante. Este fenómeno no solo afectaba a la habitación, sino a todo el castillo y a gran parte de la ciudad. Daenerys finalmente comprendió por qué su hermano y su madre atacaban a la fe de los 7, así como a los maestres. Era venganza. Venganza por los hijos e hijas muertos, por todos los bebés, niños y mujeres de la casa Targaryen a lo largo de los siglos.
Voy a matarlos, dijo Daenerys con un tono cargado de furia. Estaba realmente enfurecida. Sabía lo importantes que eran los niños para su madre. Su madre había sufrido durante mucho tiempo, incluso llorando en secreto muchas noches. Sé que lo harás, pero tenemos un plan y no podemos provocar demasiado caos, dijo Cadmus en un tono suave, atrayendo a Daenerys hacia sus brazos y acariciando delicadamente el cabello de la princesa. Daenerys abrazó a Cadmus, pero las llamas blancas en sus ojos se intensificaron como nunca antes, dando la impresión de que podrían quemar el planeta entero si fuera necesario. 30 minutos después, al percibir que la temperatura se había estabilizado, Cadmo preguntó con una sonrisa. ¿Ya te has calmado? Daenerys no respondió y simplemente asintió. Acostémonos en la cama y descansemos un rato. Cadmus tomó a Daenerys en brazos, se levantó y caminó hacia la cama. En lugar de un momento de intimidad, Cadmus simplemente abrazó a Daenerys y la usó como su almohada personal. Daenerys miró a su prometido y no pudo evitar pensar que era adorable, intentando que se sintiera lo más cómoda posible. Sin embargo, cerró los ojos y se dejó vencer por el sueño. Sentía que había estado a punto de perder el control. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 69. Capítulo 68, Ritual de sangre, parte 2. En las mazmorras, un pentagrama rojo sangre yacía en el suelo. Una estrella de 5 puntas rodeada de una gran cantidad de runas. Se podían ver velas rojas en cada punta de la estrella, un total de 5. Daenerys observaba todo con curiosidad, especialmente los barriles de sangre colocados a un lado. Había docenas de ellos, todos llenos hasta el borde. Curiosamente, no había ningún mal olor. Incluso era dulce. ¿Es sangre humana? Preguntó Daenerys con tono curioso, completamente imperturbable ante el ambiente macabro que habría aterrorizado a cualquier otra persona. Por desgracia, la Guardia de la Noche no recibirá nuevos miembros por un tiempo, respondió Cadmus con una sonrisa. No sentía compasión por esa gente. Eran violadores y asesinos, inútiles para este mundo. Sin embargo, viéndolo desde otra perspectiva, Cadmus también era un asesino, que había arrebatado cientos de vidas. Era una hipocresía total e interminable. Pero claro, los humanos somos hipócritas que disfrutamos separando el bien del mal. Daenerys comprendió las implicaciones de las palabras de Cadmo y sonrió. Al igual que su prometido, no sentía absolutamente nada. Y como mujer, odiaba especialmente a los violadores. Esa escoria ni siquiera debería respirar el mismo aire que los humanos. Eran animales inmundos. Quítate la ropa y colócate en el centro del pentagrama, dijo Cadmus con mirada serena. Observó la cantidad de barriles y supuso que eran suficientes para la princesa Naerys, el príncipe Aegon y el príncipe Maekar. ¿Viste a mi madre desnuda? Al oír sus palabras, Daenerys miró a Cadmus y preguntó con una sonrisa traviesa en los labios. Los labios de Cadmus se crisparon. ¿Por qué todos preguntaban eso? ¿Quién es más bella, yo o mi madre? Preguntó Daenerys con una sonrisa. Se quitó los tirantes del vestido, que cayó al suelo, dejando al descubierto su completa desnudez. No mostró ni rastro de vergüenza ni timidez. Cadmus contempló el cuerpo de Daenerys y no pudo evitar agradecer a los dioses y a George Martin por ser ambos hombres de cultura y haber creado criaturas tan hermosas. Decir que Daenerys era un hada de los lagos sería quedarse corto. Con su delicada figura, parecía una obra de arte perfecta. Sus pequeños senos, parcialmente ocultos por su larga cabellera rubio plateada, encajaban a la perfección en las manos de Cadmo. Su esbelta cintura se podía rodear fácilmente con un solo brazo, y sus piernas eran elegantes e impecables. Con la mano, ocultaba su jardín, aunque ese acto solo la hacía aún más tentadora. Eres más hermosa, dijo Cadmus con sinceridad, mientras admiraba la vista. No era tan ingenuo como para alabar a otra mujer delante de su prometida. Solo los idiotas sin experiencia cometerían semejante error. Sin embargo, no mentía. Cadmus consideraba personalmente a Daenerys más hermosa que a Rhaella. Daenerys no pudo evitar sonreír ante esas palabras. ¿Qué mujer no disfruta de un halago, sobre todo viniendo de su hombre? Al mismo tiempo, sintió su cálida mirada recorrer su piel, dejándola satisfecha. Disfrutaba despertando la lujuria de Cadmo. Empecemos, o te voy a desflorar aquí mismo, dijo Cadmus con una risa ligeramente ronca. Daenerys era una verdadera tentación.
Daenerys rió y fingió timidez, cubriendo su desnudez con las manos, lo que hizo que Cadmus tragara saliva con dificultad y agradeciera a Raella por haber traído tal bendición al mundo. Te va a doler, pero intenta no moverte, dijo Cadmus mientras cerraba los ojos. Decidió que, cuando terminara, castigaría a esa princesa súcubo. Daenerys observó con curiosidad cómo la sangre comenzaba a flotar en el aire y, como si tuviera vida propia, empezó a levitar sobre ella. Al mismo tiempo, las velas rojas se encendieron y 5 torrentes de llamas se elevaron hacia el techo. La princesa no sintió miedo, solo curiosidad. No temía al fuego, mucho menos a la sangre, y además, era su amado quien realizaba todo el ritual de sangre. De repente, Daenerys sintió una gota de sangre caer sobre su frente, seguida de otra, y luego otra y otra. Pronto, Daenerys sintió que estaba empapada en sangre, y aunque era algo extremadamente malévolo a los ojos del mundo entero, disfrutó de la sensación de la sangre corriendo sobre su piel. ¿Tengo una fijación con la sangre? Este pensamiento cruzó por la mente de Daenerys. Después de todo, no era normal disfrutar de un baño de sangre. Sin embargo, allí estaba, disfrutando de la agradable sensación del baño de sangre. Si eso no la volvía loca, no sabía qué lo haría. De repente, Daenerys sintió que su cuerpo se ponía rígido. Una sensación extremadamente desagradable la hizo fruncir el ceño. Sentía como si pequeñas serpientes se deslizaran bajo su piel. Era una sensación verdaderamente agonizante. Sin embargo, al recordar que no podía moverse, Daenerys mordió los labios y permaneció inmóvil, sin mover un músculo. Pero prometió que haría sufrir al Gran Septón 10 veces más de lo que ella sentía en ese momento. Arthur Olsen, el Gran Septón, no tenía ni idea de que 2 mujeres sumamente vengativas planeaban una muerte larga y dolorosa para él. Y quizás, incluso si lo supiera, solo mostraría un rastro de desdén y no le importaría. Daenerys, que se mordía los labios con fuerza, sintió que el dolor desaparecía y respiró hondo. Al sentir una leve caricia en la mejilla, la princesa abrió los ojos y vio un par de ojos verde oscuro que la miraban con una mezcla de preocupación y ternura. ¿Estás bien?, preguntó Cadmus con un tono suave, mientras sus dedos se deslizaban con ternura sobre su piel manchada de sangre. Daenerys apoyó el rostro en la palma de la mano de Cadmus y lo miró con sus hermosos ojos color lila. Estoy sucia, dijo con un tono suave y ligeramente cansado. No te preocupes. Mis manos también están manchadas de sangre, respondió Cadmo, aún con un tono suave. No mentía. Había matado a cientos de personas, así que sus manos estaban realmente manchadas de sangre. Entonces ambos estamos sucios, mi amor. Daenerys besó los dedos de Cadmus y habló con una sonrisa, mirándolo con una mirada cómplice que no era en absoluto apropiada para una princesa soltera. Cadmus mostró una expresión de genuina sorpresa y, por primera vez, sintió que su corazón latía más rápido por culpa de una mujer. Daenerys, tienes que asumir la responsabilidad, dijo en tono burlón. ¿Qué responsabilidad? La princesa parpadeó y puso una expresión de genuina confusión. Por robarme el corazón tan cruelmente, princesa egoísta, dijo Cadmus riendo. No le importaba hablar de sentimientos. En ese momento, sintió que empezaba a sentir simpatía por aquella princesa excéntrica con sus pensamientos un tanto extraños. Daenerys abrió la boca, sorprendida por las palabras de Cadmo, y lo miró, aún incrédula ante lo que acababa de oír. Entonces, una sonrisa apareció en los labios de la princesa. Ante la mirada atónita de Cadmo, ella saltó sobre él y lo abrazó con fuerza, envolviéndolo con sus piernas y brazos como un pulpo. Quiero un beso, dijo, alzando la cabeza y sonriéndole a Cadmo con una expresión de emoción. Cadmo soltó una risita ante tal comportamiento, pero obedeció, reclamando los labios de su princesa. No le importó la sangre y la besó con intensidad, como si quisiera expresarle cuánto la amaba con el roce de sus labios. Daenerys comprendió el mensaje, pues también lo besó con la misma intensidad. No, parecía aún más loca, casi como si quisiera fundirse con él. 3 minutos después, sus labios se separaron, ambos respirando con dificultad. Cuando nos casemos, nos besaremos todos los días, dijo Daenerys con una mirada codiciosa mientras recuperaba el aliento. Realmente ansiaba sentirse así a cada instante. Desde luego, Cadmo no estaba en contra. Probablemente ningún hombre en el mundo al que le gustaran las mujeres se opondría a algo así. Soy ambicioso. Quiero mucho más que un beso, dijo Cadmus entre risas. Acepto tus condiciones a regañadientes, dijo Daenerys con una mirada de suficiencia, luego rió y se apartó de los brazos de Cadmo.
Antes de que Cadmus pudiera responder, oyó una tos no muy lejos y vio a Raella mirándolo con una mirada burlancia. Por fin dejaron de besarse. Ya me estaba cansando de esperar, dijo Raella. Se acercó y cubrió la desnudez de su hija con una capa roja y negra. Eres realmente valiente, dijo Raella, mirando a su hija. Sin embargo, una sonrisa asomaba en sus labios. Daenerys se encogió de hombros. Ya estaba comprometida con Cadmus y no le importaba perder la virginidad antes de la boda. Incluso la idea le resultaba bastante atractiva y emocionante. Al ver la expresión de su hija, Raella puso los ojos en blanco y supo exactamente qué pensamientos le estaban pasando por la cabeza. Traeré a Aegon, dijo Raella, volviéndose hacia Cadmo con voz suave. Le caía muy bien este buen hijo. Era guapo, divertido y no parecía uno de esos hombres que trataban a las mujeres como trofeos u objetos. Cadmus asintió y le guiñó un ojo a Daenerys, quien le dedicó una sonrisa cómplice y salió de la mazmorra. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu. Lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Percy Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. Capítulo 70. Capítulo 69, Ritual de sangre, parte 2. Quítate la ropa y colócate en el centro del pentagrama, dijo Cadmus con voz tranquila, pero al no obtener respuesta, alzó la vista hacia el príncipe. La escena ante él provocó una extraña expresión en el mago. La razón era sencilla. Aegon parecía extrañamente tímido, Cadmus se quedó sin palabras. El muchacho incluso tenía las mejillas sonrojadas. Mi príncipe, el ritual debe realizarse sin ropa, dijo el mago por segunda vez. Aegon miró a Cadmus con ira. No podía creer que aquel hombre no supiera ser ni un poco amable. Sin embargo, al contemplar aquel rostro apuesto y frío, y aquellos ojos profundos, tuvo que admitir que el mago era verdaderamente hermoso, tan hermoso como su padre, reconocido como uno de los hombres más apuestos del continente. Al contemplar sus grandes manos y su hermoso y esbelto cuerpo, Aegon sintió que se le secaban los labios y apartó la mirada. Tal vez intuyendo que Cadmus se impacientaba cada vez más, se desnudó por completo ante él, aunque era extremadamente tímido. Cadmus no pudo evitar sentir un escalofrío bajo la mirada del príncipe Aegon. Estaba seguro de que Aegon lo miraba con lujuria. Esto dejó al mago sin palabras. Ignorando el evidente deseo del muchacho, comenzó el ritual de sangre. Realmente quería terminar cuanto antes. La mirada que le dirigió Aegon era verdaderamente inquietante. Sentía que el chico se estaba imaginando cosas que ni siquiera quería saber. En un instante, la sangre bañó a Aegon. El joven dejó escapar una exclamación de sorpresa y, por primera vez, alguien de la casa Targaryen actuó con normalidad, como una persona común y corriente. Aegon dejó escapar un gemido de dolor y se tambaleó. Su visión se nubló por un instante, pero se mantuvo en pie. A pesar de su cierta envidia y mezquindad, Aegon demostró ser más decidido de lo esperado, pues dejó de gemir de dolor y guardó silencio. Cadmo miró al príncipe con sorpresa y finalmente descubrió alguna cualidad en él. Si Aegon fuera más discreto en su vida personal, el joven contaría con más apoyo en la corte del que tenía actualmente. Desafortunadamente, la reputación de Aegon ya estaba manchada, y todos sabían que prefería a los hombres. A Cadmo no le importaba la vida personal de Aegon, pero no se podía decir lo mismo de los demás señores de Poniente. Sinceramente, Aegon era como la versión masculina de Rhaenyra, hija de Viserys I. Por suerte, era hombre y podía tener herederos. Si Cadmo fuera Aegon ahora mismo, habría dejado embarazada a Margaery cuanto antes. Sin embargo, recordando los rumores de que Loras, el hermano de Margaery, pasaba día y noche en la habitación del príncipe, sintió que la pobre Margaery estaba destinada a tener una cama fría como compañera. De repente, al percibir que ya no quedaba veneno en el cuerpo de Aegon, Cadmus habló con voz tranquila e hizo que la sangre restante volviera a los barriles. Hemos terminado, príncipe Aegon. Aegon se vistió rápidamente sin apartar la vista de Cadmo. Al verlo tan indiferente a su desnudez, una pizca de decepción apareció en el apuesto rostro del príncipe. Los pensamientos de Aegon eran tan claros que Cadmus no necesitaba leer la mente para saber lo que pensaba. Por desgracia para Aegon, Cadmus nunca se había sentido atraído por los hombres y, desde luego, no lo haría ahora. Por lo tanto, el enamoramiento del joven príncipe estaba destinado al fracaso total. Gracias por tu arduo trabajo, Lord Peverell. Aegon terminó de vestirse y habló en un tono suave, completamente diferente al que había usado con Cadmus durante la selección de los dragones y sus respectivos jinetes. No hace falta que me des las gracias.
Es mi trabajo, dijo Cadmus con un tono tranquilo y distante. La mirada cada vez más intensa de Aegon lo irritaba profundamente. Si el muchacho no fuera hijo de Raegar, lo habría convertido en sapo hace mucho tiempo. Tras enfurruñarse por el tono frío y distante de Cadmo, Aegon sabía que había causado una mala impresión, pero sentía que podría hacerse amigo de Cadmo si hablaban más y dejaban de lado los desacuerdos del pasado. Si Cadmo hubiera podido leer los pensamientos de Aegon, habría puesto los ojos en blanco y maldecido. Obviamente, Aegon no quería ser su amigo en absoluto. Quería ser algo completamente distinto. Frotándose la frente, Cadmus suspiró y decidió mantenerse alejado de Aegon. Sentía que estaba a punto de lanzarle una Avada Kedavra al príncipe. Por cierto, ¿por qué este ritual? Preguntó Aegon con curiosidad. Su abuela simplemente le había dicho que era necesario para él, sin explicarle el motivo, así que sentía mucha curiosidad. Es solo un hechizo para fortalecer y mejorar la piel, dijo Cadmus con tono tranquilo, sin decir la verdad. Su corazón seguía latiendo con normalidad, incluso mientras decía una mentira tan descarada. Los ojos de Aegon se iluminaron al oír las palabras de Cadmus. Al tocarse la piel, Aegon se sorprendió gratamente. Debajo de la sangre, su piel se sentía realmente más suave y joven. Gracias, Lord Peverell, dijo Aegon en un tono suave y ligeramente dulce. Regresa a tus aposentos y descansa. No te esfuerces hoy, dijo Cadmus en tono tranquilo, pero sus palabras eran una orden de desalojo. Aegon, radiante ante la mentira sobre el tratamiento de la piel, asintió y salió de las mazmorras con una expresión alegre y satisfecha. ¿Puedes continuar? Preguntó Raella al entrar en la mazmorra con tono preocupado. Por lo que recordaba, Cadmus estaba exhausto tras haber purgado el veneno de su cuerpo y el de Raegar. Estoy bien, un poco cansado, pero bien, respondió Cadmus, sintiéndose mejor que la primera vez que había realizado el ritual de sangre. Raella lo miró con preocupación y habló en tono tranquilo. Traeré a Maekar. Raella salió de las mazmorras y regresó minutos después con Maekar. El muchacho miró a su alrededor con curiosidad. Al fin y al cabo, toda la mazmorra había sido construida por Maegor el Cruel. Tenía que admitir que el tercer rey de la casa Targaryen era verdaderamente cruel por haber construido algo tan oscuro y macabro. Sorprendente, dijo Maekar con asombro, contemplando todo el lugar, que para la mayoría de la gente parecía más bien un ritual satánico, e incluso para Maekar, realmente parecía un ritual para invocar a un demonio, o al menos así lo describían las historias. Para darle privacidad a su nieto, Raella salió de las mazmorras. Quítate la ropa y colócate en el centro del pentagrama, dijo Cadmus con tono tranquilo, luego miró a Maekar y añadió con un matiz amenazante. Si me preguntas si vi a tu abuela desnuda, te convertiré en un cerdo con alas. Maekar, que no tenía intención de decir nada, se quedó desconcertado y miró a Cadmus con extrañeza. Ni siquiera lo había pensado, pero desde que Cadmus lo mencionó, el príncipe lo miró con una expresión muy crítica y de desaprobación. Sin embargo, ante las amenazas de Cadmus, Maekar, con buen criterio, guardó silencio, pero se prometió a sí mismo que mantendría a Raella alejada de Cadmus. Obviamente el mago quería ser su buen abuelo. Ante las miradas acusadoras y resentidas del joven príncipe, Cadmus lo ignoró y comenzó el ritual de sangre sin dudarlo. Prefiero a mi querida Daenerys antes que a estos mocosos insoportables, murmuró Cadmus con arrogancia. Maekar, que desconfiaba de la idea de tener un buen abuelo, sintió que su cuerpo se tensaba y experimentó la misma sensación que Daenerys y Aegon habían sentido momentos antes. Apretando los puños, no dejó escapar ni un solo gemido de dolor. El chico tenía más determinación que Aegon, lo cual era normal dado que Maekar entrenaba seriamente todos los días, demostrando que era un adolescente realmente trabajador que se esforzaba al máximo. Maldita sea, esto duele. Pensó Maekar mientras permanecía de pie, sin moverse ni un solo paso. Aunque era doloroso, sentía su cuerpo más ligero que nunca. Esta sensación de ligereza era bastante agradable, por lo que Maekar experimentó una sensación agridulce durante el ritual de sangre. De repente, todo el dolor cesó por completo, y Maekar suspiró aliviado. Abrió los ojos y miró al mago con profunda mirada. Me gustaría saber de qué se trata este ritual de sangre, preguntó Maekar con tono tranquilo, mientras se volvía a vestir en silencio. ¿Me creerías si te dijera que es para mejorar la piel? Preguntó Cadmo con una sonrisa. Maekar miró a Cadmus como si fuera un tonto. ¿Quién sería tan estúpido como para creer algo tan irracional? No voy a responder a tus preguntas. Pregúntale a tu padre o a tu abuela, dijo Cadmus con tono impaciente y agitó la mano, indicándole a Maekar que se marchara.
Maekar miró a Cadmus durante unos segundos, luego se dio la vuelta y salió de las mazmorras. Que te jodan, Atreus. Kratos, del antiguo régimen, regresa. Por fin, la trilogía más esperada. Kratos, devorador de diosas y asesino de dioses, regresa. Afrodita, prepárate para sufrir de nuevo a mis manos. Lee los capítulos avanzados en mi Patreon. /Gotsu lee mis otros libros. Juego de Tronos. El dios emperador de planetos, 500.000 palabras escritas. Perky Jackson. Godwin el Dorado. Juego de Tronos. El mago de la corte del rey. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.